del 15 al 21. Hechos 2, del 15 al 21. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vamos a orar. Bondadoso Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, Padre, una vez más, dándote gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de venir a este lugar para alabar tu nombre, para escuchar de tu divina palabra, Señor Jesucristo. Bendice, Padre, a mis hermanos y mis hermanas que han llegado hasta este lugar, Padre. Que seas tú, Señor Jesucristo, moviéndote en los corazones, preparando esos corazones, ungiendo los oídos, que han de oír tu palabra, Señor, y nos hagas estar atentos a lo que quieras hablarnos en esta noche, Señor. Y si hallado gracia delante de tus ojos, uses a este tu inútil siervo para hablar tu santa y divina palabra. Y así, Padre, nos disponemos a meditar en tu palabra, Señor Jesucristo, esperando, Padre, primeramente que seas tú con nosotros, moviéndote con nosotros y visitándonos en esta noche, Padre. Muchas gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a continuar con este mensaje que el profeta tituló El cruce del tiempo. Ahora estábamos viendo esto, hermano. Cuando siempre llega un momento en que Dios, dice el hermano Branham, Dios siempre muestra su omnipotencia. Y Él usa muchas maneras para mostrar lo omnipotente que es Él. En el tiempo antediluviano, Dios se encontró con Noé, porque dice la Biblia que Noé fue justo en sus generaciones. Fue el hombre justo que Dios encontró ahí. Y Dios le dijo a Noé: el pecado ha llegado hasta mi presencia. Por lo tanto, raeré de la faz de la tierra toda la creación que he hecho. Pero le dijo: hazte un arca de madera de gofer. Y la vas a hacer de esta manera, de tantos codos, de tantos pies, de tanto a la altura. Vas a hacer 3 niveles dentro del arca. Y hasta arriba vas a poner solamente una ventana, apuntando hacia arriba donde estaba el omnipotente Dios. Porque Noé no necesitaba mirar a nadie más que no fuera Dios. Y vemos, hermano, que para aquel momento la gente se reía de Noé. Noé, tú estás loco por hacer esta arca. Y además ni siquiera hay agua en los cielos.
¿Cómo va a llover? Noé se mantuvo en la palabra que el omnipotente Dios le había dado, que había dicho que iba a llover. Y se mantuvo fiel. Y Noé estaba esperando ese milagro llamado lluvia, porque no había llovido en aquella época, en aquel entonces no había llovido sobre la faz de la tierra. La tierra se regaba mediante el rocío que Dios daba todos los días. La gente no sabía qué era la lluvia, era algo inexplicable, pero ese era el milagro que Noé estaba esperando. Y cuando la lluvia empezó a caer, cuando empezaron los truenos, él estaba seguro de que el milagro venía. Cuando empezó a caer la lluvia, él dio gloria a Dios porque el milagro que él había estado esperando ya estaba aconteciendo. Y vea esto, hermano, cuando la gente se dio cuenta de que estaba lloviendo, empezó a gritar, empezó a llorar y empezó a clamar y empezó a desesperarse, pero ya era demasiado tarde porque la puerta ya estaba cerrada. La puerta la había cerrado Dios. Y ellos venían y decían: Noé, déjanos entrar, pero Noé ya no podía hacer nada. Porque ellos pasaron, hermanos, el momento era antes. Y cuando ellos se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Noé, aquí tenemos a nuestros niños. ¿Por qué no tienes piedad de ellos? Déjalos que entren ellos, nosotros no, pero que ellos se salven. Pero es que Dios ya había cerrado la puerta. Cuando Dios hace algo, Él no da marcha atrás. Él va siempre hacia adelante, porque así va el plan de Él. Y vea esto, hermano. Empezaron a clamar y a desesperarse, y el arca, en vez de quedarse ahí, flotó por encima de toda la destrucción, llevando en ese momento a la creación preciada de Dios, a los animales y a aquella familia que Dios había guardado en cumplimiento a la promesa que le dio a Noé. Y vea esto, hermano, Dios iba ahí en el arca con ellos. Y Dios iba cunando a Noé y a los animales en esa arca. Era el lugar seguro para la creación de Dios. Y ahora el lugar seguro para la creación de Dios es su palabra. Solamente es el lugar seguro, hermano. Y vean esto, hermano. Fíjense, cuando Dios liberó a Israel, que estaba en la esclavitud allá en Egipto, Él mostró nuevamente su omnipotencia. Antes de que Dios moviera un dedo por Israel, lo primero que hizo fue mostrar una señal sobrenatural para mostrar que Él era el omnipotente Dios, que Él aún vivía. La demás gente pensaba que Dios había dejado de existir, así como lo piensa hoy, pero Él aún sigue siendo el omnipotente Dios. Él aún obra los milagros hoy también. Y ellos pensaron que Dios había dejado de existir, pero justo en medio de ese momento Dios descendió a una familia humilde de la tribu de Leví y les trajo a un hijo, el cual fue libertador. Ese fue Moisés. Y vemos, hermano, en qué momento fue el nacimiento de Moisés. Porque dice la Biblia que se levantó un faraón, un rey que no conocía a José. Y él dijo a su pueblo: ¿no ven que ellos se han multiplicado y son más fuertes y son más que nosotros? Y los hicieron sus esclavos y comenzaron a construir sus ciudades. Pero vea esto, hermano. No conforme con eso, dijo: bueno, llamó a las parteras y les dijo: cada que haya un nacimiento, si es niño, va para el río, a los cocodrilos. Y si es niña, hay que dejarlo vivir.
era algo sumamente, hermano, terrible. Y en ese momento Dios mostró que era el omnipotente Dios y respondió la oración de sus hijos. El clamor, porque hermano, el padre de Moisés llegaba con los latigazos abiertos en su espalda y él, en lugar de llegar a descansar, él se subía a orar y a clamar. Y Dios respondió. Fíjese lo que hace la oración con fe, lo que hace cuando un hijo de Dios clama. Dios respondió la oración y le mandó al libertador. Oh, y cuando este bebé nació, cuando ellos lo vieron, hermoso, porque hermano, las mujeres del pueblo de Israel eran mujeres fuertes y le decían las parteras al rey, pero es que cuando nosotros llegamos, ella ya dieron a luz y no podemos ver si tuvo niño, si tuvo niña. ¿Qué hizo? Empezó una persecución. Empezaron a perseguir a los niños. Iban a las casas, revisaban. Y ellos, como vieron que este era un niño hermoso, lo escondieron por 3 meses. Y un bebé quedándose callado es algo imposible, hermano, porque el bebé llora. Pero tal vez cuando venían los oficiales del rey, él se quedaba quieto. Era Dios cuidando de él. Porque por medio de ese bebé, de ese niño, Dios iba a mostrar su omnipotencia. Y vea esto, hermano. Y más adelante vemos que ya era demasiado grande para ocultarlo y lo puso su madre en esa pequeña arca. Ahí iba lo preciado. En esa pequeña barquilla en el río lleno de cocodrilos. Pareciera que lo llevaba directamente a la muerte, pero no era así, porque Dios estaba cuidando de él y mostró que era el Dios omnipotente. Lo puso en el río y aquella barquilla se fue. Pero Dios iba cuidando de él. Los ángeles iban cuidando de él. Por aquí venía un cocodrilo para tratar de hundir esa arca y los ángeles los ahuyentaban. De tal manera que llegó directamente al lugar donde se estaba bañando la hija del faraón. Y aquel bebé lloró con un llanto tan indescriptible, tan que conmovió el corazón de aquella mujer. Y lo tomó como su hijo. Y vea esto, hermano. Como él preservó a Moisés justo en el tiempo cuando ellos pensaban que los milagros de Dios habían pasado, dice, ellos estaban en el peor cruce que podían haber encontrado. Ellos tenían la palabra, ellos tenían los huesos de José, eso estaba bien, eran señales de que sí, Dios todavía vivía y reinaba. Y eso fue en un día, dice, y no solo eso, sino que además ellos tenían la palabra del Dios omnipotente que no podía fallar. Pero ¿por qué estaban en esa condición? Porque se alejaron de Dios. Empezaron a ver a los ídolos de Egipto y los adoraron y se olvidaron de Dios. Cuando nos alejamos de Dios es cuando nosotros, hermanos, nosotros mismos nos echamos la soga al cuello. Alejarse de Dios es caminar caminos de muerte. Porque Él no falla en su palabra. Quienes nos apartamos y quienes fallamos somos nosotros, porque Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Dios no puede fallar. Él sigue siendo el omnipotente Dios. Y vea eso, a la edad de 40 años, cuando Moisés estaba parado junto al río, al lado del desierto, Dios bajó en la forma de un ángel, un Dios, y Dios, antes de destruir Egipto y de sacar a los hijos y cambiar toda la dispensación, Él se le apareció a Moisés en la forma de la zarza ardiente. Él le mostró su gloria a Moisés.
cómo cómo Él podía tomar un palo y hacer un milagro. Dios lo hizo. Cómo Él podía colocar su mano en su seno, salir leprosa y luego sanarla. Era la omnipotencia de Dios. Él le mostró su gloria. Él mostrando que Él seguía siendo el mismo Dios. Ahora, hermanos, ¿acaso no tenemos al mismo Dios hoy? El mismo Dios que fue mostrando esa omnipotencia a Moisés es el mismo Dios que está hoy con su pueblo. Pero hermano, ¿sabe qué es lo que nos está pasando? Lo mismo que el pueblo de Israel. Estamos volteando a ver otras cosas y no estamos mirando a Dios. Ahora, hermano, lo omnipotente se encuentra con lo milagroso. Ciertamente, eso es inescrutable. Es algo que no se puede comprender, no se puede predecir ni se puede averiguar. Porque es lo que Dios hace. El pensamiento irrazonable de un hombre nunca puede comprender cómo Dios en su omnipotencia va a obrar los milagros. Y entonces, hermano, cuando usted hace eso, dice, usted está en contacto con lo sobrenatural cuando cree la palabra de Dios. Porque la palabra te lleva a lo sobrenatural, te lleva hacia el omnipotente Dios. Y su vida cambia, su manera de pensar cambia, su mente cambia. Y vea esto, sus enfermedades desaparecen, sus temores desaparecen. ¿Por qué? Porque el gran poder de Dios entra en usted. ¿Acaso no es el mismo Dios? Moisés en la zarza, él vio y oyó al omnipotente Dios. Él vio lo milagroso y Dios no estaba satisfecho con darle a Moisés solo un mensaje de ir y predicarles a los egipcios y predicarles a los israelitas. Dios, el omnipotente y el Dios milagroso, no era un Dios solo para revelárselo a un hombre, sino que él dijo, toma estas señales y muéstralas allá, que yo estaré contigo. Le dijo, toma tu vara, échala, y esta se convertirá en serpiente. Y cuando lo hizo, dice la Biblia que Moisés huía de la serpiente, pero Dios le dijo, tómala por la cola una vez más. Y se convirtió en ese cayado, en ese palo otra vez. Le dijo, mete tu mano en tu seno. Y cuando la sacó estaba leprosa. Le dijo nuevamente, mételo otra vez. Y cuando la sacó estaba sana. Y dijo, y si aún así, cuando tú llegaras con los ancianos, con del pueblo, no te creyeran, hay una más. Vas a tomar agua y la vas a hacer caer enfrente del pueblo y esta se convertirá en sangre. Así lo dice la escritura en Éxodo. Porque ve que yo estaré contigo. Era un tiempo de cambio. El cruce había llegado, el tiempo para que sucediera algo, pero antes de que eso suceda, Dios da su advertencia. Antes de que llegaran las plagas, Dios le advirtió a Faraón, le dijo, deja ir a mi pueblo a celebrar una fiesta en el desierto. ¿Quién es ese Dios? Yo no lo conozco. Dios siempre da una advertencia. Él siempre dice, yo todavía soy
Jehová, el yo soy, Jehová Jireh. Yo aún vivo y soy omnipotente. Yo soy el Dios milagroso. Y al ir a Egipto, él tomó su vara y la arrojó y sanó su mano de la lepra. Hizo las cosas que Dios le había dado y el pueblo creyó. Pero Faraón no creyó. Moisés, qué truco tan más barato me trajiste. Vea esto, hermano. Siempre está lo real y siempre está la imitación. Moisés traía lo real que Dios le había dado, pero ahí estaban los imitadores, Janes y Jambres, los cuales dice la Biblia que resistieron a Moisés. Pero lo que Moisés podía hacer, ellos no lo pudieron replicar a la exactitud, porque era una obra de Dios. Ellos, dice, tal vez podían, dice aquí el hermano Braja más adelante, ellos tal vez podían traer también las plagas y las enfermedades, pero no podían quitarla porque el único que sana es Dios. Entonces, vea esto, hermano. Cada vez que Dios obra algo milagroso, Satanás siempre está allí para falsificarlo. Usted recuerda, hermano, recuerde los mensajes que hemos visto anteriormente. Dios le dio al pueblo de Israel el Urim Tumim, donde estaban las 12 piedras. Y cuando alguien tenía alguna visión o tenía un sueño y si era de Dios, lo decía ahí en el poste donde estaba el Urim Tumim. Y si este resplandecía, era de Dios, y si no, no. Eso era lo verdadero de Dios. Pero el diablo siempre, Satanás siempre está ahí para falsificarlo. Recuerde lo que dice en el mensaje de monología. Dios le dio el Urim Tumim y el diablo falsificó con la bola de cristal. Dios levanta a los profetas y el diablo falsifica con hechiceros, con brujos, con adivinos. ¿Por qué? Porque él siempre está ahí para falsificar lo real. Satanás siempre ha estado allí para falsificarlo, para meter la duda. Pero usted no debe de dudar de Dios. Usted debe de mantenerse firme. Y así él estuvo falsificando en ese día y él está falsificando hoy. Dios hoy da sanidad divina y el diablo también quiere falsificarlo. Pero hay algo que el diablo, Satanás, nunca va a poder falsificar y ese es el amor. Él nunca va a poder crear vida porque la vida solamente proviene de Dios. Y vea esto, hermano, aún en sus falsificaciones Satanás apuntan que es el tiempo del fin. Ellos tenían a unos viles adivinos allá llamados Janes y Jambres y se pararon, y ellos también podían arrojar sus varas y convertirlas en serpientes. Usted viene a Dios y le pide a Dios por su sanidad y Dios se la da. Pero nunca falta aquel que diga, oye, que se me hace que a ti lo que te están haciendo es una obra, te están echando ojo. ¿Por qué no te vas con este fulano? Y hermano, aún así llamados cristianos cayendo en esas porquerías, dejando lo original para irse con una copia barata. ¿Por qué no vienes? Que te haga una limpia. ¿Limpia de qué? Si está sucio, báñate. No, hermano. Eso prueba que el diablo siempre está tratando de falsificar lo verdadero. Y vea esto, hermano. Como lo hacía Moisés, ellos lo hacían exactamente así, pero en algo fallaban. Pero Dios vindicó quién era Él. Y hoy Dios está vindicando quién es Él.
Ellos podían traer las plagas, pero no podían realizar sanidad divina, porque solo Dios puede sanar. Ellos no podían hacer aparecer un sarpullido. Ellos podían hacer aparecer un sarpullido, pero no podían quitarlo, porque la sanidad solamente viene de Dios. Dios se paró en su poder allí para mostrar la verdadera sanidad divina, y ese era su milagro, porque hermano, al pueblo de Israel nada le pasó. ¿Recuerda usted? Llegaron las plagas, los animales de los egipcios murieron y del pueblo de Israel ni uno. Vinieron las pulgas y el pueblo de Israel nada. Vinieron las langostas, su alimento estaba intacto. Dios se paró allí para mostrar que Él era el omnipotente Dios. Y los egipcios llamaron al sarpullido, pero ellos mismos se brotaron y no pudieron sanarlo. Pero el siervo de Dios podía quitarlo. ¿Por qué? Porque él traía el así, dice el Señor. Y cuando ya veían la cosa muy crítica, Faraón, llamen a Moisés, que venga ante mi presencia. Moisés, clama a tu Dios, ora a tu Dios, que quite esta plaga de mi gente, de mi pueblo, y yo los dejaré partir. Y ahí venía Moisés y hablaba con Dios, pero Dios le decía, sí, pero el corazón de Faraón se ha endurecido más. Por lo tanto, enviaré otra plaga. Dios ya le había dicho todo el programa a Moisés. Él le había dicho, allá en el monte el corazón de Faraón se va a endurecer y yo los liberaré con mano poderosa, porque va a haber una plaga a la cual no van a resistir. Dios ya le había dicho el plan. Y así pasó plaga tras plaga, plaga tras plaga. Vino el agua, las ranas, los piojos, las pulgas, las moscas, las langostas, la oscuridad, el granizo, las úlceras, hasta que llegó la plaga de los primogénitos, la muerte de los primogénitos. Y en cada una de ellas Dios estaba mostrando quién era Él. Y vea esto, hermano. La Biblia nos enseña lo mismo. Como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así vendrán hombres de mentes réprobas en cuanto a la fe, que resistirán de la misma manera. ¿Cómo lo harían ellos? Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, intemperantes, calumniadores, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella, yendo en contra de la palabra de Dios. Oh, dice, ¿qué día es en el que estamos viviendo hoy? Estamos al final del camino. Dios lo está probando y es un día maravilloso para vivir, porque estamos viendo de cerca al omnipotente Dios obrando hoy. Dios se los probó y Él mismo se vindicó y obtuvo gloria. Cuando Él fue allá a Egipto y hirió a la nación, Él sacó a Israel en alas de águilas y obró señales y prodigios y maravillas, porque Él era el omnipotente Dios, quien había creado los cielos y la tierra, mostrando que Él era el único que podía hacer lo milagroso. Y hoy muestra lo mismo. Ahora, antes de hundir los carros de Faraón, Él dio toda clase de señales. Él se puso en medio de ellos, entre el pueblo de Israel y el ejército de Faraón, pero ellos no vieron eso. Dios abrió el mar, mostró su omnipotencia,
¿Qué dijo Faraón? Si el mar se abre para ellos, para nosotros también, sigan adelante. Dios estaba mostrando que Él era el omnipotente Dios. Mandó su advertencia, pero Él no hizo caso. Vea esto, hermano, cómo Él podía salvar a su hijo mayor y tomar a un hijo mayor, cómo Él podía destruir o cómo podía salvar vidas. Él lo mostró allí, cómo Él podía obrar milagros, cómo Él podía hacerlo milagroso, cómo el sol y la luna se oscurecieron, cómo el granizo barrió toda la tierra, cómo el relámpago barrió por el país y mató al ganado y a los demás. Él estaba mostrando que Él era Dios. Pero vea esto, hermano. Faraón seguía en su necedad y hundió sus carros en el mar. Porque cuando hubo pasado el último de los hijos de Israel, el mar se cerró. Mostrando que Él es el omnipotente Dios y cuida de los suyos. Y Él dijo: en los postreros días la luna dejará de dar su luz y el sol no brillará. Y ella se tornará negra como silicio, goteando con sangre. Cuando esconda su rostro y llore ella misma, sudando gotas de sangre de angustia, Dios estará en la tierra, el omnipotente, haciéndolo milagroso. Ciertamente Él puede hacerlo. Él es el omnipotente Dios. Y allí en Egipto, Él obró estas señales y prodigios y cosas que Él había hecho. Él es Dios y nadie puede tomar su lugar. Fíjense, Dios obró su milagro y le dio a Faraón una oportunidad. Y Faraón falló en reconocer esa oportunidad y rehusó aceptar esa oportunidad. Y no quedó más que el juicio. Cuando alguien rechaza la misericordia de Dios, solamente queda una cosa, y ese es el juicio. No creas que va a haber nada más misericordia que para ti, no, porque cuando tú la rechazas, solamente te queda el juicio. Aún hay un Dios misericordioso. Hoy, hermano, cuando usted vea llegar el fin de esto, hermano, si usted rechaza la misericordia de Dios que ha sido ofrecida por Jesucristo, por el Espíritu Santo, no le quedará nada más que el juicio divino. No le puede quedar nada más, porque estás rechazando tu oportunidad. Estás rechazando esa oportunidad que Dios está dando. Pero muchas veces estamos igual que Faraón, necios, queriendo hacer las cosas como nosotros queremos, queriendo vivir la vida que nosotros queremos, y aún así querer recibir misericordia. Tienes que hacer tu decisión. O aceptas la misericordia o aceptas el juicio, porque si rechazas esta misericordia no te queda más que el juicio. Ya no va a ser un Dios omnipotente, un Dios bondadoso, sino que Él vendrá como juez. Hermano, no puede quedar nada más. Faraón finalmente pecó en su día de gracia y no quedó nada más que el juicio. Hoy es tu día de gracia. Acepta la misericordia, acepta la gracia de Dios, para que no sea demasiado tarde y cuando te des cuenta ya lo hayas perdido todo. Porque estamos a un paso, hermano, de la venida del Señor.
con eso terminamos. Vea esto, hermano. Cuando Lot y Abraham en otro tiempo, Abraham iba a ser el gobernante del mundo porque Dios se lo había dicho. Todo lo que está aquí yo te lo he dado a ti. Y a su simiente que había de esparcirse por toda la tierra. Y él tenía a Lot, su sobrino, con él. Él era un pariente. Qué cuadro tan hermoso, hoy de la iglesia fría y formal e indiferente con la iglesia nacida del Espíritu Santo. Una elegida, llamada fuera, separada para el Dios viviente. Ellos moraban juntos en esa misma llanura. Pero finalmente llegó un momento en el que Lot tomó su grupo de personas y se fue a Sodoma y Gomorra, donde serían populares, donde podían tomar los selectos de la tierra. Y vea esto, Abraham se mantuvo en la voluntad de Dios. Muchas veces la voluntad de Dios no es un lecho de rosas. Él se mantuvo en la voluntad de Dios y tomó esa tierra mísera. Y Sara, su hermosa esposa, y Abraham se quedaron en el terreno mísero para poder servirle a Dios. Hermano, si tú aceptas la misericordia y la gracia de Dios, Dios no te promete un lecho de flores, un lecho de conformidad. No, hermano, porque la vida del cristiano verdadero no es una vida fácil. Es una vida llena de luchas, es una vida llena de pruebas. Pero hermano, en esas pruebas y en esas luchas, el omnipotente Dios va caminando con él, mostrando lo milagroso, mostrando la sanidad, mostrando la gracia, mostrando la misericordia, encargándose de tus necesidades. Porque en el mundo todo parece hermoso y bonito, pero todo está vacío, todo está hueco. No hay nada bueno ahí. Todo es falso. Es una falsificación del original. ¿Por qué, hermano? Porque podrás por un rato tener alegría y estar contento, pero a la hora, a las 2 horas ya estarás peor que cuando empezaste. Pero con Dios hay paz en este camino difícil, lleno de pruebas. Hay paz, hay gozo, hay amor, hay benignidad, hay mansedumbre, hay gracia. Y está el omnipotente Dios para apoyarte. Vea eso, hermano. No es como todos lo pintan. Todo va a estar bien si vienes a Dios y si te unes a nuestra iglesia, todo va a estar bien. Nada te va a hacer daño. No va a pasar, no vas a tener pruebas, no vas a pasar nada. Vas a ser millonario. Todo eso está errado. Porque el hijo que no es probado, entonces no es un hijo de Dios. Dios prueba a sus hijos, le gusta probar de qué calidad son. Pero Él siempre pone pruebas que tú puedas llevar, para que paso a paso Él vaya mostrando que sigue siendo el omnipotente Dios. Como dijo el poeta, seré yo llevado al cielo en un lecho de flores de comodidad, mientras que otros lucharon para ganar el premio, navegaron a través de mares sangrientos. No, Señor. Dios no te promete conformidad y prosperidad, pero sí te promete gracia para preservar todo a su tiempo. Es la gracia que buscamos nosotros. Abraham escogió el camino de Dios y se quedó en la cima de la montaña, aunque no había mucho pasto para su ganado, pero con Dios. Y Lot se fue buscando la belleza, los placeres, la comodidad, la conformidad, y se fue a lo descarriado. Y vemos, hermano, que estamos a tal punto que todas las cosas inmundas de este mundo
se han acumulado delante de la presencia de Dios. Y tiene que venir un cruce, una encrucijada. Así como fue con Abraham, antes de que Dios destruyera a Sodoma y a Gomorra, Dios se lo hizo saber a su elegido. Y antes de que Dios descienda, Dios lo hizo saber a nosotros también. Para que te prepares, no para que te asustes, para que te prepares y enmiendes tu vida. Que aceptes la misericordia de Dios y no la rechaces. Porque si la rechazas, ya lo leímos, ya lo vimos, no te queda nada más que el juicio. La decisión es de usted, hermano. Y mía también, porque nada más es para usted, también es para mí. ¿Qué camino vas a seguir? ¿A dónde vas a ir? ¿Quieres al omnipotente Dios o quieres los placeres del mundo? Si no, hermano, de corazón, y no espero nadie se ofenda, deja de perder el tiempo. Deja de vivir una vida falsa, una vida de apariencias, como un hipócrita. Y si vas a hacer tu elección delante de Dios, hazlo ahora, es tu momento. Si no, deja de ser un actor, un hipócrita, un falsificador. Y no pierdas tu tiempo. Que Dios tiene a alguien que sí va a aprovechar ese tiempo. Vamos a estar de pies, vamos a darle gracias a Dios. ¿Sí? Vamos a orar. Bondadoso Señor Jesucristo, primeramente, Señor, te damos gracias por tu palabra que fue hablada en esta noche, Padre. Te pido, Padre, que no permitas, Señor, que desechemos la misericordia, la gracia que tú nos has dado, Padre. Que no nos pase como Faraón, que hagamos oídos sordos, que seamos necios, sino que aprovechemos la oportunidad que tú nos has dado en esta noche, que tú nos diste a través de tu Hijo Jesucristo. Ahora, Señor, te pido, Padre, que tu palabra que fue hablada se quede en lo más profundo del corazón de mis hermanos y de mis hermanas. Padre, si dije algo que estuvo fuera de tu palabra, perdóname, yo fallo, el único perfecto eres tú, Señor. Y así, Señor Jesucristo, gracias te damos por el momento que nos concediste. Yo sé que me extendí un poco, Señor, perdóname, Padre. Yo sé que mis hermanos se tienen que ir, pero yo creo que esto era necesario. Ahora, Señor, nuestra hermana Caro pide por su madre que está enferma. La ponemos en tus manos, Señor. Que tú hagas una obra de gracia y de misericordia en ella. Que le des una completa sanidad, una completa restauración, Señor. Que ella puede decir que el omnipotente Dios aún vive, reina y cumple su palabra. La ponemos en tus manos, Señor. Yo no sé qué tenga ella, pero Señor Jesucristo, en ti solamente podemos encontrar la sanidad. A ti solamente podemos venir cuando hay necesidad. Porque tú, Señor, te encargas de cada una de ellas, Señor. Muchas gracias, Padre. Dejamos en tus manos a la mamá de nuestra hermana Caro, creyendo que tú harás una obra y la vas a sanar. Gracias por todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.